de poder realizar una actividad bajo ciertas premisas, bajo ciertos criterios o principios, estamos hablando de la adopción de políticas. Es decir, por ejemplo, si ustedes ahora han desarrollado, y déjenme felicitar quizá la mayoría de todos de los estudiantes, al 50 o 60%, que han demostrado en hacer un trabajo amplio, bien estructurado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí, aparte del trabajo? De la opción que ustedes tienen, cómo es que pueden voluntariamente decir, pues yo voy a presentar un trabajo que tenga un nivel de calidad tal para poder lograr, entre otras cosas, ¿no?, cumplir con mis responsabilidades. Hay otro grupo que no lo ha tomado así, por el contrario, seguimos con algunas cosas que no son muy recomendables, como por ejemplo improvisar y copiar lo que hay en la red. No es malo que nosotros recurramos a la información que está en la red, pero de esa información tenemos que sacarle provecho y poder aportar lo nuestro o dar un juicio, una crítica, sacar una conclusión. Eso es lo que nosotros vamos a procurar en este desarrollo, ¿verdad? Entonces, dentro de esas dos posiciones, uno que lo hace bien, que se esfuerza, que le quita un poco más de tiempo que en otra de las actividades, mientras a la otra posición que lo vemos todo fácil, bueno, y presentar media página por cumplir. Hay dos posiciones completamente diferentes en donde nosotros vamos a ver que a nadie se le obliga a ir a un lado o al otro lado, por la posición 1 o por la posición 2. Ustedes lo hacen de forma voluntaria. Eso es una política. Cuando nosotros realizamos actividades, cuando nosotros encontramos en un hecho algo que nos favorece y le vamos a dar un valor, estamos hablando de que estamos optando por una decisión hacia algo y estamos adoptando una política. Por ejemplo, les habíamos puesto, ¿no? Puede ser de que ustedes sean de aquí a unos años, se me ocurre, gerentes de una empresa, y cada uno va a tener una forma de gestionar, una forma de trabajar esa empresa mediante, por ejemplo, exigencias o darle más amistad, tantas formas de administración que hay. Pero dentro de esas formas de administración, lógicamente lo que están haciendo es optar por un camino, y ese hecho de que ustedes opten por algo es una política. Entonces, habíamos empezado a hablar de políticas y justamente se les ha dejado ese trabajo para que ustedes puedan revisar, ¿no?, si la Universidad Nacional de Juliaca tiene una política ambiental. Si bien es cierto, no todos han dicho que no, algunos no han dicho nada y simplemente han hecho una propuesta, con lo cual me están diciendo de que no hay una política. Sin embargo, al grupo WhatsApp ustedes ya les he enviado hace rato, ¿no?, la política que tiene la universidad, y había que analizarla, ver si esta estaba hecha bajo algún principio, criterio, si tenía algún enfoque, ¿verdad? Ese era el trabajo. Y sin embargo, la mayoría ha, creo yo, buscado en el lugar equivocado, o tal vez no buscado, y han concluido de que no hay una política, pero ya ustedes la tienen. Y ahí vamos a encontrar una serie de compromisos, ¿verdad? Compromisos que lógicamente se tienen que cumplir. Ahí vamos a encontrar esta situación que nos va a servir para empezar pensionista, lógicamente, donde nosotros vamos a tratar de evitar que todo lo que vaya a ocurrir, pues no ocurra, y simplemente tener una posición, en otro caso,
de repente más reactiva, esperar al último que las cosas ocurran, no lo sé. Eso depende de la política, ¿ok? Vamos a ver, ese es el tema de la política. Ahora, vamos a ver rápidamente lo siguiente. Ustedes en la plataforma tienen un video que es cortito, pero que nos va a servir mucho para que empecemos la sesión del día de hoy. Listo. ¿Quién acaba de llegar? René Fabricio. Acerca del estudio de impacto ambiental, ¿verdad? ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? Un voluntario o voluntaria. Doctor, buen día. Adelante, Hitson, buenos días. Ya. Un estudio no se hace, por ejemplo, digamos, ¿no? Para evaluar todos los impactos positivos o negativos, ¿no? Que se va a generar de una actividad, ¿no? De una construcción, digamos, en el video que se ha mostrado, construcción de una carretera, ¿no? Entonces, se evalúa, ¿no? Todos los impactos negativos y positivos, ¿no? Ok, tú me estás diciendo para qué es, o sea, volvemos a lo de siempre. Preguntamos qué es y ustedes me dicen es para, ¿no? Entonces, es un instrumento. Muy bien, es un instrumento, ¿qué más? Ahora sí puedes decirme, es un instrumento para, ahí sí te creo, ¿verdad? Bueno, es un instrumento que nosotros podemos utilizar y lo que quería en esta parte ver es que, como ha mencionado Abel, es un instrumento y a partir de hoy vamos a ir a desarrollar lo que son los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? En las diapositivas que ustedes tienen, ahí está la presentación del día de hoy. Y vamos a ver justamente el primer grupo de instrumentos de gestión ambiental que está referido a los instrumentos auxiliares. ¿Por qué son auxiliares? Porque son instrumentos que se van a utilizar tanto en una fase preventiva, ¿no? O se van a utilizar para realizar para lograr otros instrumentos, como la evaluación de impacto ambiental. El día de hoy vamos a ver específicamente el estudio de impacto ambiental. No es lo mismo hablar de un estudio que de una evaluación. La evaluación, lógicamente, es la actividad que vamos a desarrollar para lograr finalmente, desde el punto de vista, ¿no?, administrativo, lograr un documento, un instrumento físico que vamos a presentar, que es el estudio. Ambos van a ir de la mano, lógicamente, pero en términos de definición tienen diferencia. El estudio de impacto ambiental es un instrumento, como mencionaban, y que tiene un carácter preventivo, ¿no? Tiene un carácter preventivo, ¿por qué? Porque como mencionaba Hitson, vamos a identificar impactos, evaluarlos, ¿no? Y ver qué otras actividades más podríamos desarrollar. Ahí vamos a mencionar algo muy importante. Los estudios de impacto ambiental, cuando se definen,
dice que son instrumentos, son documentos que tienen un carácter técnico interdisciplinar. ¿Por qué técnico interdisciplinar? A ver, Liz, ¿por qué técnico indisciplinar? ¿Dónde estás? Te escuchamos. Sí, doctor. Porque va a abarcar diversas disciplinas, ¿no? Va a comprometer a todos los miembros de la empresa, como también a los pobladores. Algo así pienso. Ya, a ver. Kevin, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Cómo estás, Kevin? Doctor? Pienso que es más que todo referido a la parte, ya que la parte técnica creo que podríamos hablar porque se va a tener que hacer estudios de aire, suelo, no les quedó nada del agua. Entonces, y interdisciplinario porque va, como decía Liz, ¿no? Se va a evaluar también tanto, no solamente la parte de repente abiótica, ¿no? También se va a evaluar de repente la parte la parte biótica de los animales, la parte social, cómo esto va a afectar, ¿no? De repente a la cultura de una determinada comunidad, por ejemplo, ¿no? Eso pienso, por eso se refiere. Correcto, muy bien. Es un instrumento de carácter técnico, ¿por qué? Porque como bien mencionan, ahí vamos a desarrollar todas las actividades referidas a, por ejemplo, un análisis de la calidad de aguas, ¿no? Entonces, es técnico. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo tiene que hacer un ingeniero que conozca de ese tema. Si bien es cierto, este tipo de documentos está normado y está establecido bajo directivas, resoluciones, decretos, todo es el ámbito legal, y erróneamente se podría considerar pues que esto tiene que ver netamente con un administrador o quizás un abogado, sin ir en contra de ellos, sino por el contrario. Cuando encontramos la ejecución de este tipo de estudios, no va a poder concretarse solamente si vamos a pensar que esto se va a realizar detrás de un escritorio. No, muy por el contrario, se tiene que hacer un trabajo de campo, entender algunos conceptos y fundamentos relacionados a lo que ocurre en el medio ambiente, la naturaleza social, por ejemplo, y todos esos aspectos. Por eso es que cuando ustedes están en un proceso de formación, muchos pueden pensar de que voy a dejar de lado tal o cual aspecto porque al final me voy a dedicar a hacer estudios de impacto ambiental y punto. Eso es fácil, me siento en un escritorio, cobro, copio y firmo. No se trata de eso, por el contrario, se trata del hecho de entender cómo se hace, qué se hace, cómo interpretar los datos, cómo utilizar esos datos para poder ponerlos en un estudio. Y es interdisciplinar, como bien mencionaba, porque ninguno de nosotros va a tener ni las profesiones para poder tratar de absolver todas las dudas, ¿no? Ni el conocimiento. De repente vamos a saber algo básico, pero lógicamente la expertise va a tenerla un especialista del área. Si en este momento hablamos de algo forestal, puedo contratar o pensar en un ingeniero ambiental y forestal para que él me diga qué cosa es pues una especie, cuál es la diferencia entre aquellos que tienen una raíz de un tipo y frente a otra, ¿no? Puedo pensar en ellos, pero si me voy a ir a lo microbiológico, tendría que pensar en un biólogo. Entonces, aquí vamos a ver de que todas las profesiones van a estar relacionadas, las especialidades van a estar llamadas a ser parte de esta realización de estos estudios, ¿no? Estos estudios de impacto ambiental tienen objetivos, por supuesto que sí. Un objetivo es realizar una evaluación, un estudio de qué ocurre en el medio ambiente. ¿Qué pasaría si un proyecto se va a ejecutar a partir de ese momento? ¿Qué es lo que va a pasar en el medio ambiente? Ese objetivo tiene la realización de un estudio. Ahora, como
mencionaban Hitson, vamos a evaluar impactos ambientales. Pero como en todo lo que realizamos, no solamente se trata de evaluar, sino por el contrario, ¿para qué evaluamos? ¿Para qué son las evaluaciones? Las evaluaciones, la identificación y evaluación de los impactos van a llevar a una situación de proponer una forma, una alternativa de control de estos impactos. No puede pensarse en que solamente vamos a identificar un impacto. Sí, contaminación del agua y ahí quedó. No, el estudio tiene que también ahora, sobre todo si es detallado, contemplar cómo es que se piensa actuar para evitar que ese impacto tenga los efectos que vamos a identificar. Y lógicamente, todo este actuar que se va a realizar o llevar a cabo para la presentación de un estudio de impacto ambiental tiene que adaptarse a un marco legal, a lo que esté normado en el ámbito donde nosotros vamos a presentar el estudio. Si estamos hablando, por ejemplo, de presentar un estudio de una empresa, un grifo en Piura, lógicamente no va a haber la normativa correspondiente que tenga iguales características a la normativa que está en Puno. Cada uno de ellos va a tener un alto grado de similitud, pero puede tener algunas particularidades. Entonces ahí tenemos que considerar también el aspecto legal. Cuando se hace la identificación del impacto ambiental, lógicamente vamos a identificar qué es lo que va a pasar. El impacto puede ser positivo o puede ser negativo, o de repente pues es neutro, no lo sé, pero ahí hay que tener mucho cuidado, o es indeterminado. ¿En qué sentido? En que resulta difícil ver el tema de del signo para este caso, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en un impacto, contaminación del agua por un incremento térmico, una variación térmica. ¿Es positivo o es negativo? Y vamos inicialmente a decir que es negativo, pero podría favorecer de repente a otras especies. Entonces, hay momentos donde puede darse un caso como ese. Y cuando ya lo identificamos qué tipo de impacto es, lo vamos a ir valorando, ¿no? Valorando en función de la intensidad, de la extensión, el momento, en un momento determinado. Si estoy hablando del invierno, no va a ser lo mismo el impacto en un cuerpo de agua que en el caso de verano, ¿no? La acumulación, el efecto, todos estos aspectos que tenemos que considerar cuando se hace una evaluación. Para llegar a esto, para lograr evaluar, lógicamente, me pregunto y digo, ¿cómo lo haría? Si en este momento nosotros nos planteamos, por ejemplo, construir un invernadero, donde en la sede Ayavacas, esta construcción va a depender de muchas cosas, por ejemplo, el tamaño, de qué tamaño es, dónde va a estar ubicado, qué materiales vamos a utilizar, qué técnicas se van a implementar. Cada una de estas actividades va a traer consecuencias diferentes, efectos diferentes, en lo referente a la reversibilidad, a la frecuencia, en todo eso. Entonces, cuando vamos a pensar en ejecutar ese proyecto, me voy a poner luego a pensar, sí, tengo que hacer una evaluación o un estudio de impacto ambiental. Y ahora me pregunto, ¿cómo lo hago? Para ello voy a utilizar las diferentes metodologías que existen, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la conocidísima matriz de Leopold, que nos ayuda a identificar algunos impactos. Y ahora hay una variación referida a este tipo de matrices, por ejemplo, las llamadas matrices causa-efecto, que son una adaptación, que son una combinación de tanto de lo que ya antes había hecho Leopold con otras matrices para poder hacer algo mucho más completo, más sólido. ¿Qué se busca con la realización del estudio de impacto ambiental? Ojo, cuando nosotros vamos a desarrollar y presentar un estudio de impacto ambiental, lo primero que tenemos que establecer es claramente cuáles son los objetivos de ese estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién le vamos a hacer ese estudio? No es lo mismo, como mencionaba la clase pasada alguien, ¿no? Hacer pues un estudio
para un proyecto de aguas que para una universidad, ¿verdad? Son completamente diferentes. Cuando ya el objetivo está determinado, luego es necesario plantear la metodología. ¿Cómo es que pienso hacer ese estudio? Voy a poner una equivalencia y una comparación en el caso, por ejemplo, de las tesis. Muchos de los tesistas y ustedes ya están prontos a realizar sus tesis, ¿no? Vienen y dicen, profesor, quiero hacer una investigación donde voy a determinar cuánto de arsénico hay en las aguas subterráneas del barrio de Chilla, por ejemplo, el sector de Chilla. ¿Listo? Entonces, y luego le preguntas cómo, y no sabe, no tiene definido cómo lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya él o ella va a definir su metodología, qué va a utilizar, cómo lo va a hacer, va a encontrar algunas inconsistencias, algunos problemas. De repente no es posible o quizás ya se ha hecho. Lo mismo, cuando nosotros vamos a hacer un estudio de impacto ambiental que tiene cierta similitud, ¿no? Vamos a tener que definir cuál va a ser la metodología, cómo lo vamos a hacer. En esa metodología, por ejemplo, lo que nosotros pretendemos es identificar o evitar los posibles errores o deterioros ambientales que luego van a resultar costosos de corregir o quizá imposibles de corregir. ¿Qué pasó ayer en Rusia? ¿Alguien vio las noticias? Su silencio me dice que no. Hubo un derrame de petróleo, ¿verdad? Hubo un derrame de petróleo donde incluso la propia agencia medioambiental dice que volver a situaciones normales en ese río donde se ha derramado el petróleo va a tardar hasta 10 años, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que se busca con la realización del estudio de impacto ambiental, la presentación del estudio de impacto ambiental, es evitar esos errores que causen efectos negativos en el medio ambiente, ¿no? Para ello, como mencionaba, podemos utilizar estas matrices causa-efecto, que son muy utilizables, son muy adaptables, son bastante, y ustedes la van a encontrar mucho, sobre todo cuando vayan a realizar este tipo de estudios. Vamos a revisar la bibliografía de nuestros libros y vemos ahí la matriz de Leopold, el método de Battle, tantos métodos, y cuando vamos a la realidad, al trabajo en sí, encontramos algo un poquito diferente y decimos, oye, ¿por qué no lo usan lo otro? Porque esto ya ha sido adaptado, ha cogido lo mejor de cada una de las técnicas para poder hacer de que estas matrices causa-efecto sean y tengan bastante aceptación, sean bastante útiles, ¿verdad? Como bien dice aquí la diapositiva, en el caso de la matriz de Leopold, sobre todo nos da pues un análisis cualitativo, ¿no? De alto, medio, bajo, en fin. Y en el caso de otras técnicas son más cuantitativas. Lo ideal sería que tuviéramos ambos, ¿verdad? Algo cualitativo y cuantitativo. Entonces, estas matrices causa-efecto lo que tratan de darnos es ese beneficio. Ahora, no entren a cada rato, pues. Luego de determinar el objetivo y haber establecido la metodología, que no es absoluta. Si tú estableciste una metodología inicial, pero ves que en el camino tienes que cambiarla, lo puedes hacer. Pero inicialmente tienes que tener pues una forma de decir cómo piensas hacer este estudio, ¿verdad? Y aquí tener en cuenta algo muy importante, que es el planeamiento cronológico. ¿A qué se refiere? Aquí nos vemos una gráfica que ya la hemos visto la primera semana, en donde vamos a ver que hay una línea de tendencia, ¿verdad? Que está referida a cómo sería el comportamiento de la calidad ambiental sin la realización de ningún tipo de actividad. Entonces, en un determinado momento, ¿no? Cuando empieza ya la ejecución de un proyecto, la exploración, por ejemplo, en el caso de una mina, ya empieza a notarse una variación en cuanto a esa calidad.
si hacemos explotación, construcción, tantas otras cosas. Y esto va a conllevar al hecho de que esa calidad vaya disminuyendo si le damos un valor. Y esta diferencia, habíamos dicho, de que es lo que nosotros estaríamos considerando como el impacto ambiental, ¿no? Cómo es que ha variado la calidad en un momento dado con la actividad cuando ya el proyecto, cuando ya la actividad se ha desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir y por qué es importante este planeamiento cronológico? Porque vamos a ver de que este tiene que ver mucho con un análisis que vamos a realizar y conocimiento que vamos a tener que tener presente en cuanto hacemos el planeamiento. ¿A qué me refiero? Veamos la primera gráfica donde voy a tener lo siguiente. Una calidad ambiental, ¿no? Que sin el proyecto debería estar simplemente constante, sin alteraciones, pero cuando ya el proyecto inicia actividades, ya empiezan a haber alteraciones y ya empieza a haber un impacto, ¿verdad? Una diferencia entre lo que debería ser y entre lo que es. Pero aquí hay otra línea que me habla de lo real, porque cuando nosotros vamos a hacer el estudio de impacto ambiental y proponer una medida correctiva, por ejemplo, en lo ideal, pues podemos decir que vamos a lograr controlar totalmente vamos a controlar la emisión, las emisiones fugitivas de material particulado. Pero en la realidad, ni los sistemas solamente alcanzan, por ejemplo, un 80%. Entonces, es una cosa lo ideal y es otra cosa lo real. Lo mismo va a ocurrir en el caso del impacto. El impacto previsto puede ser 10, pero en lo real podría llegar a ser mayor, porque lógicamente cuando nosotros pensamos que vamos a lograr controlar el material particulado, eso posiblemente no sea al 100% alcanzable. Ahora, este planeamiento cronológico, solo he puesto estas dos gráficas, puede variar. ¿Por qué? Porque puede darse el hecho de que el impacto empiece con mucha rapidez y luego disminuya. O por el contrario, que inicialmente no se note y luego de repente empieza a crecer. ¿Cuál sería la diferencia? Las actividades. Puede ser que en este tipo de actividades, por ejemplo, para el caso de una carretera, ¿no? Para el caso de una carretera, en la fase inicial donde voy a hacer deforestación, voy a hacer excavación, movimiento de materiales, ahí va a estar todo concentrado, la mayor cantidad de impactos. Pero una vez que ya entre en operación, prácticamente ni siquiera van a utilizar esa carretera. Caso de muchos distritos pequeños, ¿no? Donde a veces, con suerte, en todo el día pasa una unidad, ¿no? Entonces, esto va a ir siendo un poquito menos. O por el contrario, ¿no? Algún tipo de situación donde inicialmente no hay impactos, pero de pronto cuando ya construí y empiezo a trabajar, por ejemplo, se me ocurre en el caso de ruido, un aeropuerto, ¿no? ¿Cómo es que va a crecer el impacto ambiental? Entonces, cuando ustedes vayan a desarrollar un estudio de impacto ambiental, tienen que tener en consideración todo esto, ser un poquito previsorios y ahí la necesidad de conocer cómo es la actividad, a qué se dedica. Lógicamente, cuando empezamos pensamos que todo es ideal, perfecto. Soy ingeniero, he salido de la UNAS, conozco todo, mis profesores no me han enseñado, yo soy lo máximo. Pero cuando vamos a ver, día a día seguimos aprendiendo. Entonces, eso es lo importante cuando
hablen del planeamiento cronológico. En algún momento va a haber tendencias caprichosas, ¿no? Puede ser que inicialmente sea así, luego baja y vuelve a aparecer. Eso va a ser en función de la actividad. ¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar el medio ambiente en cuanto a las variaciones, ¿no? En lo ideal, como había mencionado, siempre va a haber una relación, tanto del impacto como de la calidad ambiental en función del tiempo. ¿Cómo es que va a variar con el tiempo? Ahora, ¿qué estamos viendo con el tema del coronavirus, verdad? Si se me ocurre en algún tipo de impacto, teníamos esta tendencia, ¿verdad? Y luego ocurre la cuarentena, ya no salen los carros, no hay triciclos, no hay motos, baja el impacto. Pero cuando ya empieza nuevamente a romperse la cuarentena, el impacto empieza nuevamente a subir y no sabemos cómo va a ser después, quizá más alto. Entonces, tienen que tener presente que hay una relación siempre de una dependencia cuando se hace este tipo de evaluación en función del tiempo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? A diferencia de lo que muchos podrían pensar, de que vamos a hablar de un procedimiento en donde nos vamos a ceñir específicamente a lo que dice un ministerio, a lo que dice SENACE, la ley. En términos generales y para toda cultura y realidad jurídica donde sea, hay una situación lógica tal como la presentamos aquí. Por ejemplo, primero, ¿qué es lo que tenemos que conocer? ¿No? Y eso voy a hacer con los chicos de octavo, ¿no? Primero tengo que conocer cuál es la actividad, saber a qué se dedica, qué tamaño es, cuán compleja es, qué utiliza, qué métodos, incluso dentro de una misma actividad. Si hablo de la industria del cemento, hay diferentes métodos, tipos de hornos, hay todo eso. Entonces, yo necesito conocer a la actividad. ¿Para qué? Para determinar cuál es su entorno, tal como hemos hecho la semana pasada. Si es educación, lógicamente su entorno general, Minedu, ¿verdad? Hay correspondencia. Pero si en este caso tengo una actividad que está relacionada a minería, ¿cuál sería su entorno general? Voy definiéndolo y esto ustedes ya lo han hecho. Luego viene la parte en la cual voy a hablar acerca de las previsiones de lo que podría ocurrir si nosotros hacemos un proyecto, ejecutamos un proyecto y este proyecto o esta actividad, ¿qué es lo que va a generar en el medio ambiente? Y como ven, me estoy refiriendo en esta parte a proyecto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un instrumento preventivo, ¿verdad? Además hemos dicho que el estudio se va a presentar para ejecutar un proyecto antes. Entonces, yo quiero saber qué efectos podría causar la ejecución de ese proyecto en el medio ambiente. Pero para hacer esa previsión, ¿qué necesito conocer primero? Si ya conozco la actividad, necesito definir cuáles son sus acciones o actividades, sobre todo las más importantes, porque tampoco voy a poner, pues, ¿no? Si estoy hablando de una refinería de petróleo que tiene lógicamente su parte directiva, una actividad, servir café, que se hace, pero que no es pues importantísima. Las actividades más importantes relacionadas al proyecto. Entonces, cuando yo determino cuáles son esas actividades, en ese momento voy a poder relacionar las actividades con lo siguiente, los factores del medio. ¿Para qué he definido entorno? Para saber pues cuáles son esos factores del medio que se pueden ver afectados. Si mi proyecto
está cerca a una playa, a un río, entonces uno de los factores de ese medio ambiente sería el agua, ¿verdad? Entonces, voy a identificar tanto a qué es lo que se hace en el proyecto y cuáles son los factores del medio, para que luego relacionando, como dice ahí, causa-efecto, relacionando las actividades con los factores, identificar lo que había dicho, los efectos que puede generar el proyecto. Eso es lo que voy a tratar de realizar, ¿no? Ahora, cuando ya identifique los impactos, lo que vamos a hacer es tratar de predecir, porque no es lo mismo, como hemos visto en la gráfica del tiempo. Podemos tener una idea, un valor, pero lo real siempre va a tener cierta diferencia. Vamos a tratar de predecir cuál va a ser la magnitud de ese impacto. Y luego de predecir, lógicamente, darle una valoración. Valorar cuán importante es ese impacto, cuán significativo, ese es el término, ese impacto. ¿Para qué? Para luego definir las medidas correctoras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si en mi impacto, por ejemplo, voy a haber identificado contaminación del suelo por causa de residuos sólidos, caso de la ciudad de Juliaca. Entonces, como ya tengo claramente identificado el impacto, ahora puedo proponer, definir, ¿no? Establecer medidas correctoras o medidas que permitan controlar este impacto. Y como mencionaba el video, ahora es importantísimo también la participación de la comunidad, de la sociedad en este proceso. ¿Por qué? Y voy a hacer un paréntesis para decir por qué algunos, cuando han visto su calificación, tienen 0 o tienen 10, porque el trabajo era grupal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero en esta parte? No quiero molestarlos, lo que quiero es que entendamos que este tipo de trabajo, sobre todo en lo que es la gestión ambiental, se hace en equipo, se hace con consultas, se hace con observaciones y correcciones. No se puede pretender trabajar solos. Ese es el asunto. Y ahora no me van a poner de excusas de que no se puede, que estamos lejos, que él vive en tal parte, no tiene red. Mentira. Para otras cosas, si yo les digo que va a haber algún evento con su amigo Fran Sirena, toditos se comunican y en 10 minutos van a estar bien comunicados, ¿no? Entonces, son excusas nada más. Y ahí es importantísima la participación ciudadana. En función de todo ello, vamos a poder generalizar este procedimiento, ¿no? En algunos lugares le llamarán de una forma, por ejemplo, línea base, le decía esa nueva normativa, antes no sé, en algunos sectores se llamaba línea base, en algunos se les llama diagnóstico ambiental inicial, ¿no? Pero ahora como tenemos una entidad única que se dedica a ese tema, pues le está llamando línea base, pero en los textos ustedes pueden encontrar esta misma estructura, pero con un diferente nombre, que al final viene siendo lo mismo. Y es lógico, pues, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, si le voy a decir a Guido, el delegado, Guido, ¿sabes qué? Me vas a construir una casa. Entonces él dirá, pues, construcción de una casa. ¿Cómo? ¿Qué necesito? ¿De qué tamaño? Analizar la actividad, ¿no? Definir dónde va a estar, en qué zona, zona lago, en la punta del cerro, en la costa, sierra, selva, definir todo ese entorno. ¿Y cómo es que las actividades que él va a desarrollar? No sé si la casa va a ser de madera, va a ser ruido, no lo sé. Identificar qué factores se pueden ver afectados para luego hacer una predicción, una valoración y una determinación. Es algo lógico este procedimiento. No es algo que tenga que ser estrictamente
normado o que esté en los libros. Mira, tal autor dice esto y así se tiene que hacer. Vean ustedes, es algo bastante general y lógico, ¿no? Luego de haber desarrollado todas esas acciones, se realiza el famoso estudio, el informe final, que es el que se va a presentar. Y si alguien preguntaba, lógicamente, vamos a ver de que ese estudio puede tener algún tipo de correcciones, sí puede tener, les decía la sesión pasada, sí se puede hacer algún tipo de correcciones, si hay observaciones, todo eso en coordinación. Ahora, como mencionaba, ustedes identifican la actividad, definen el entorno, que ya lo han hecho la semana pasada, ahora definen y quieren determinar qué efectos va a causar el proyecto o la actividad sobre el medio. Para ello necesitamos dos cosas: identificar las acciones o actividades que están en función del proyecto, qué es lo que hacen, y identificar los factores del medio. Vamos a identificar esos factores del medio. Aquí vamos a ver de que esa identificación, como mencionaba, si le vamos a llamar línea base o le vamos a llamar descripción del medio o le vamos a llamar diagnóstico ambiental inicial, son definiciones que ustedes las van a encontrar en los textos, ¿no? Básicamente lo que se trata es de realizar una descripción o un inventario del medio, cómo es que lo encontramos antes de ejecutar nuestra actividad o proyecto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, de que cuando hablamos de ecosistema, en la definición que ustedes me pueden recordar, me van a decir pues que es, ¿no?, un conjunto de factores bióticos y abióticos, que, en fin, y ahí en ese ecosistema hay una estructura, ¿no? Hay una cadena alimenticia, hay un ciclo, hay todo lo que nosotros encontramos y hay un funcionamiento establecido. Es importante que en este momento, cuando nosotros vamos a iniciar la realización de un estudio, tengamos claro cómo es que encontramos este medio inicialmente, cómo es su funcionamiento, cómo es su estructura, qué hay, qué no hay. Estoy haciendo un inventario inicial. Aquí es fundamental, sobre todo, lo que habíamos mencionado, la línea del tiempo. Cuando hablamos de los seres vivos, hay migración de aves, no lo hay. Puede ser que yo construya el proyecto en verano, pero en invierno hay otra cosa, otro comportamiento. Para eso necesito información. Entonces, empiezo a realizar un inventariado, un análisis de cómo es el medio ambiente antes de que yo inicie mi actividad. ¿Y qué voy a describir? Lógicamente, los recursos que tiene ese medio, ¿no? Tanto los naturales, renovables como no renovables. Voy a recordar la clasificación que tengo en cuanto a estos recursos, ¿no? Si hay, por ejemplo, carbón, gas, petróleo, ¿qué hay en ese medio? ¿Cómo es que mi actividad puede afectar ese medio? Antes de evaluar, tengo que identificar, describir qué cosa hay. Cuando ya voy a identificar, lógicamente, describir qué hay en mi medio, tengo que relacionar también con la tecnología que voy a utilizar para explotar esos recursos, si se trata de una actividad que va a explotar recursos. Ojo, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa o qué pasó en el caso de la construcción de Camisea, ¿no? Ahí, para hacer el tendido de la red, ¿no?, el ducto de gas, se tuvo que hacer el traslado de materiales mediante o por vía aérea, tratando de alguna forma evitar la deforestación, porque tender una carretera, lógicamente, ¿qué implica? Entonces, recuerdo y tengo presente mis conceptos, que ya los conozco. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cómo las voy a desarrollar? Para luego tratar de relacionar, ¿no?, cuál es mi actividad, qué hace en el medio y qué impactos me va a traer. El efecto en el medio tengo que considerar tanto en sus características estructurales, como estábamos diciendo, un ecosistema tiene sus funciones, sabe cómo trabaja, ¿verdad?
y cómo es que mi actividad puede alterar ese funcionamiento y en qué magnitud, en qué cantidad. De repente el efecto sea... Voy a empezar a describir todos los atributos que tiene el medio. Y entonces preguntaría, ¿qué es un atributo? A ver, ¿dónde está Brunner? Brunner, ¿dónde estás? Doctor. ¿Cómo estás, Brunner? Bien, doctor. ¿Qué es un atributo? Sería algo favorable de una persona, podría ser natural o jurídica. ¿Ya? Abel, Gustavo. Abel, ¿qué es un atributo? Es una característica. Correcto, ¿verdad? Es una característica. Podemos hablar de atributos físicos en una persona, si es alto, bajo, ¿verdad? Moreno, etcétera. Es una característica. Y en el medio nosotros lo que estamos haciendo inicialmente para poder evaluar qué efectos hay es describir esos atributos, y esa descripción requiere lógicamente de muchos especialistas que conozcan el tema. Yo puedo describir tal vez algún atributo como por ejemplo, no sé, cuerpos de agua, pero cuando requiera describir aspectos de índole forestal, no soy el más apropiado, ¿no? Entonces, en esa descripción tenemos que considerar todo lo que pueda verse afectado por el medio ambiente, por ejemplo, también el caso de la radiación, no solamente afectado, sino afectar también al caso del proyecto, ¿verdad? ¿Cómo es que lo encuentro inicialmente? ¿Cómo es el tipo de suelo? Tantas otras cosas que tengo que describir. No solamente está lo físico, sino también lo biológico, ¿no? Básicamente vamos a resumir eso entre la flora y fauna, la vegetación que pueda haber en la zona antes de ejecutar el proyecto, ¿no? Ahora cuando hacemos, por ejemplo, una carretera, hay algunos microorganismos que pueden verse afectados y ahí se tiene que, como mencionaba también en el video, revisar todos los efectos que puedan ser posibles. Desde el punto de vista químico, por ejemplo, que hay en cuanto a si existe cerca, tal vez, algunas emisiones en algún punto, etcétera. Y algo que muchas veces se deja, ¿no? O se había tenido la costumbre de considerarlo como, sí, algo importante, pero al final no se le daba o no se ponía, que era lo socioeconómico. Y cuando ya el proyecto está en ejecución o quiere entrar en operación, sale ahí los problemas, caso, por ejemplo, Conga, ¿verdad? O Tía María, con las protestas de la población. Entonces, aquí se tiene que tener en consideración también lo socioeconómico. ¿A qué se relaciona? Por ejemplo, a la ocupación y uso de la tierra, en caso de Conga, ¿no? Las características de la población, que es importante, no es lo mismo pensar, instalar o construir pues una fábrica o un grifo en Lima que en Andahuaylas, ¿verdad? Las organizaciones sociales, que es algo que le dan bastante importancia aquí en la ciudad de Juliaca, los servicios sociales y de equipamiento, tal vez es necesario, las telecomunicaciones, tantas otras cosas que son importantes analizar. Las actividades económicas y algunas situaciones de aspecto territorial. Además de lo socioeconómico, hay algunos atributos de carácter cultural o estético o de interés humano, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, del paisaje, ¿no? Estamos hablando de las reservas, los parques, los monumentos, las creencias en cuanto a lugares arqueológicos. Todos esos aspectos también tienen que ser considerados cuando se va a hacer la descripción del proyecto, de la actividad antes de construirse. Cuando ya se construye, lógicamente vamos a
ver que esa descripción que se ha hecho inicialmente, pues va a verse o no afectada. En este caso, lo más probable es que sí se vea afectado por la construcción del proyecto. Como mencionaba, en algunos sectores, pues se le denomina diagnóstico ambiental inicial. Ahora que todo se está centralizando, pues ya se le denomina línea base. Aquí, como menciona la diapositiva, lo que se hace es un estudio del lugar, cómo es que están las condiciones ambientales inicialmente. Se tiene que incluir pues un censo, inventario y cuantificación en cuanto a las especies, ¿no?, presentes, en cuanto a la cartografía, por ejemplo, cómo está, y la legislación que afecta a esta actividad. Luego de ello, también es importante establecer las interacciones ecológicas más fundamentales. Vuelvo a repetir, no podríamos concentrarnos en actividades o en algo que poco o nada de importancia tiene frente a otras, ¿no? Por eso es que habría que incluso justificar. Y delimitación del proyecto, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a luego ver las interacciones, es importante ver hasta dónde, cuál es el alcance de nuestro proyecto. Para eso, es importante también utilizar, ¿no?, algunas referencias antes realizadas, algunos estudios, caso, por ejemplo, de aguas subterráneas, si hay, para poder realizar nuestro diagnóstico inicial. Porque puede darse el caso de que hacemos el inventario, nos olvidamos de algo y cuando ya hay un problema más adelante, por ejemplo, casos de intoxicaciones en la salud por aguas subterráneas contenidas con alto contenido de arsénico. Entonces, ¿a quién van a responsabilizar? Lógicamente al proyecto. Pero si el proyecto inicialmente hizo y demostró de que ese problema ya estaba antes de que se haga se ejecute la actividad, pues lógicamente estaría justificando de que no hay responsabilidad desde ese punto de vista. Algo también importantísimo de cómo realizar esta parte del inventario, línea base o diagnóstico, es como mencionábamos, básicamente definir objetivos, un alcance, qué cosa quiero hacer. En todas nuestras actividades, nosotros siempre vamos a realizar eso. ¿Qué quiero hacer? Preguntarme a mí mismo, ¿qué quiero hacer? ¿No? Luego, es importante una búsqueda de información, porque muchas de las cosas que yo estoy pensando realizar, quizá ya están hechas y voy a perder el tiempo. Y cuando hago la revisión de esta información, quizá es necesario actualizar. Tal vez pues antes no había cerca población que realice vertido de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Cuando ya he hecho este trabajo de escritorio, revisado qué cosa hay y qué no hay, voy a ir al campo, hacer mis estudios, mis salidas a campo, y en campo lo que voy a hacer es un almacenamiento de la información de manera ordenada y sistemática, ¿no? Para ello, lógicamente, aquí ya he planificado qué es lo que quiero obtener. Pues en el campo puedo obtener alguna información que sea relevante y que se haya dado dentro de algo que yo no había planificado. Sí, sí se puede dar, pero no puede ser todo, ¿no? Puede haber algunas excepciones, sí, pero no todo, no todo tiene que estar bien pensado qué cosa es lo que estoy pensando obtener. Cuando tengo esa información, lógicamente, voy a, en función de ciertos criterios, evaluar esos factores ambientales que son importantes para este inventario inicial, como por ejemplo, en base a qué criterios voy a evaluar, científicos, ¿no? Biodiversidad, rareza, cuán importantes son, de productividad, de repente el proyecto es meramente de turismo, minería, etcétera, culturales, ¿no? Diferentes aspectos que me van a ayudar a hacer una evaluación. Estos elementos del medio también tengo que considerarlos en mi inventario, ¿no? La geología, morfología, el suelo, agua,
todos esos aspectos tienen que ir y estar incluidos en mi inventario. Para ello, ya existe bastantes estudios realizados de los cuales yo puedo aprovechar, ¿no? Por ejemplo, los factores que puedo identificar, utilizo la bibliografía, ¿no? En donde me hablan de un medio biofísico, en el medio físico, biótico y perceptual, qué elementos hay, y me va a facilitar el trabajo. Y voy al campo y identifico los factores para realizar mi inventario, ¿no? En lo socioeconómico, territorial, todos los factores que yo pueda determinar. Es muy importante que nosotros podamos contar con esta información y sobre todo aprovechar esta información. No estoy hablando de plagio, estoy hablando de que es información que está disponible y que nosotros, en base a lo que encontremos, porque esto sí lo tengo que hacer, ¿no? En base a lo que encontremos en el medio ambiente, voy determinando qué factores se pueden ver afectados por las actividades que voy a realizar, ¿no? Y finalmente, luego de haber identificado todos los factores, vuelvo al caso anterior donde decía ¿para qué hago? Ya identificado, en función de las acciones del proyecto voy realizando la identificación de causa-efecto, ¿no? Mi actividad, si voy a hacer, se me ocurre explotación de minerales. Entonces, ¿eso qué cosa va a afectar? ¿A qué factores? ¿Calidad del aire, del suelo, relieve, todo eso? Sí, ajá, ya identificado. Entonces, ahora lo que voy a hacer es valorar cuánto, ¿no? Si es puntual, extensa, si es permanente, temporal, ¿no? Si se acumula con otros aspectos. Todos estos aspectos los voy a ir considerando. ¿Para qué? Para finalmente determinar cuán importante es este impacto. Toda esta información la voy a incluir en mi estudio de impacto ambiental. Ojo con esta parte, decíamos en el tercer objetivo, ¿no? Tener en consideración la normativa legal. Vean ustedes, y he puesto estos términos de referencia para estudios de impacto ambiental sobre el sector agrario. Cada sector era el encargado de normar el aspecto o regir, supervisar el aspecto de los estudios de impacto ambiental. Ahora tenemos a un organismo que centraliza todo eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estoy poniendo esta diapositiva? Porque cuando ustedes vayan a desarrollar este tipo de actividades, tengan muy presente que esta información tiene que ser completamente actualizada. ¿Y qué hago para ello? Simplemente lo que voy a hacer es en este momento, si ahora voy a empezar a hacer un estudio de impacto ambiental, ir al sector correspondiente y decirle qué es lo que me exigen desde el punto legal. Ellos me darán pues términos de referencia, alguna ley, decreto, no sé qué me darán, y es en base a ello que voy a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque va a darse el caso, y muchas veces se ha dado, es que nosotros empezamos a trabajar con alguna normativa que hoy está vigente, pero mañana ya no lo está. Y ustedes saben muy bien que en legislación, en materia normativa, esto va cambiando continuamente. Mañana ya no está vigente. Y voy a perder el tiempo trabajando 2, 3 meses con una normativa que ya es obsoleta. Y cuando vaya a presentar mi estudio de impacto ambiental, me van a decir, adecúe su documento a esto. Y voy a tener en gran parte que modificar lo que he hecho. Entonces, tengan muy en cuenta el tema normativo, ¿no? Ya sabemos que la definición de impacto, ¿qué cosa me dice? Que es una alteración del medio porque una actividad ha desarrollado. Esa modificación que implica la modificación de las características del medio o de los valores que hay en cuanto a calidad y el significado, la interpretación que nosotros también le demos desde el punto de vista humano, tanto en bienestar y salud, ¿no? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que cuando hacemos un estudio, identificamos que hay ciertas costumbres, como por ejemplo en Puno, ¿verdad? ¿Qué hacen en el mes de noviembre,
octubre, noviembre, y cuando queman la totora, ¿con qué fin lo hacen? Entonces, eso lógicamente es una situación que implica o es un cambio negativo. Y aquí tiene efectos. Desde el punto de vista humano, dice pues que es una tradición, es una costumbre, lo hacen ellos para que renueve la totora. Bueno, no vamos a ver específicamente estas justificaciones, pero tenemos que tener en consideración que estas actividades, si van a verse relacionadas con eso, tienen que ser bien analizadas, ¿no? Y como hemos dicho, todo acto sobre un medio va a tener un efecto que es el impacto ambiental. Y ese impacto tiene que ser valorado y evaluado por el especialista o los especialistas. Ese es el objetivo de realizar un estudio de impacto ambiental como un instrumento de carácter preventivo. ¿Correcto? Muy bien. Preguntas. Ajá, a ver. Ya estamos aquí. Ojo, tienen que abrir su cámara, jóvenes, por disposiciones supremas desde el Vaticano. Así es que los que quieren preguntar, rápido, abran su cámara. Hitson, ¿dónde estás, Hitson? Ya he visto tu nombre aquí. Y doctor, Hitson, ¿qué es el dime, doctor. inventario inicial? Perdón, doctor. ¿Qué es el inventario inicial? Ah, es uno de los procesos, ¿no? Por la cual inicias, ¿no? O sea, es como un diagnóstico, ¿no? Que puedes, hacer inventarios, ¿no? De cualquiera de los factores, ¿no? De los atributos, ¿no? Ese Ah, sería. ok. Ada Margot, ¿dónde estás? Ada Margot Calcina Puma. ¿No está? Fiorella. Fiorella. Presente, doctor. ¿Cómo estás, Fiorella? Fiorella, ¿por qué es importante realizar una línea base? Porque una línea base te ayuda a reconocer, ¿no? Qué factores van a ser afectados si es que ejecutas el proyecto o qué factores van a intervenir, ¿no? En tu proyecto, vas a tener o van a tener ciertas consecuencias si ejecutas un proyecto. Creo que es para ver en qué condiciones también se encuentran, ¿no? Antes de realizar un proyecto. Muy bien, correcto. ¿No? Hacemos para eso, ¿no? Queremos saber inicialmente cómo estaba antes el medio, antes de que iniciemos nuestra actividad, ¿verdad? A Sí. ver, ¿quién está por acá? Cintia Danitza. Sí, ingeniero. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Cintia, ¿qué son los atributos? Los atributos van a ser las características que tiene el medio donde se va a realizar el proyecto, se podría decir. Muy bien, correcto. Ok. A ver, Elvis Erickson. Presente, doctor. ¿Qué tal, Elvis? ¿Cómo estás? Elvis, ¿cuáles son? Y danos un ejemplo de esos atributos de interés humano. Podría ser, digamos, en un medio, digamos, en un ecosistema, la capacidad de resiliencia que tiene ese medio. ¿De interés humano? Bueno, claro, porque, digamos, si tu ecosistema ya tiene una capacidad de resiliencia, digamos, de recuperación, en tu proyecto, al momento de realizarlo,
no vas a tener muchos problemas. A ver, para creerte, ¿me puedes dar un ejemplo? Digamos, el agua contaminada, por ejemplo, de acá del río Torococha, que decían que sí tenía una capacidad de recuperación propia. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, porque si hablamos de calidad del agua, ya pues es un atributo desde el punto de vista físico-químico, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de la valoración que podamos darle a esos efectos de la salud, podría ser, pero tengo mis dudas, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la festividad esta del Inti Raymi? ¿Podríamos considerar a esta actividad dentro de un atributo de interés humano? Sí, porque es propia de la, digamos, de nuestras costumbres, ¿no? Es algo que otro país no va a tener. Exacto, muy bien. Entonces, cuando vamos a ejecutar un proyecto, caso de lo que está pasando en Cusco, ¿no? Hay un hotel que se está construyendo cerca del camino a Sacsayhuamán. Cuando vamos a construir un proyecto, también tenemos que tener en consideraciones en qué es lo que podría pasar desde ese punto de vista cultural, ¿no? Imagínense ustedes en una zona como por ejemplo Brasil o la zona del Caribe, Colombia, Santa Marta, todas esas zonas, prohibirle bailar a esas personas. Imposible. Ellos viven ahí con su sangre, con la música en su sangre, ¿no? Entonces, ese es el tema de interés humano. Ahora, por ejemplo, si vamos por la salida de Arequipa, vamos a observar de que toda esa zona de la Rinconada ha sido ya bastante explotada en cuanto a recursos y da, pues personalmente, no sé qué opinen ustedes, un paisaje poco agradable. Entonces, cuando incluimos en un estudio el aspecto paisajístico, tenemos que considerar justamente esto, ¿no? Si es importante. Para algunos no podría ser, pero para algunos sí. Entonces, podría ir este aspecto en mi estudio de impacto ambiental. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hoy hemos visto el tema de lo que es un primer instrumento auxiliar de la gestión ambiental, que es el estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Y como habíamos mencionado, el estudio de impacto ambiental es un instrumento que tiene un carácter técnico multidisciplinario y que busca identificar, como decía Hitson, los impactos ambientales posibles en un medio ambiente, para luego valorarlos, y tomar las determinaciones correspondientes, ¿no? Eso es lo que vamos a concluir hasta esta parte, ¿no? Por el día de hoy no tienen actividades programadas, simplemente revisen las diapositivas y por mi parte el día de hoy sería todo hasta mañana, si es que no hay ninguna pregunta. Doctor, una consulta fuera del curso. Adelante, Abel, adelante. Con respecto a la primera nota, ¿por qué o sea, me calificó en base de 10 o mi trabajo estaba mal acerca del entorno de la UNA? El primer trabajo no tiene valor, Abel. No es considerado ni para la calificación ni nada. ¿El entorno? Sí, no tiene lo que yo pretendía ahí en ese primer trabajo. Es que ustedes se familiaricen con el sistema, ¿no? Poder colgar trabajos, genial. Si tenían inconvenientes, superarlos, y ahora veo ya que a la mayoría ya lo está dominando, y en adelante ya sí vamos a tener incluso retroalimentación para ver si hay algo que está mal o que está bien, ¿sí? Doctor, buen día. Quería hacerle una consulta. Adelante. Doctor, disculpe, en este caso, el anterior trabajo que nos dejó el último, yo hice grupo con Sheila, entonces revisé y yo tengo 0 porque no lo subí. Yo pensé que una sola persona tiene que subirlo o aunque sea de 2, cada quien tiene que subir esa parte, doctor, por favor.
Sí, pero eso lo consultaron por el grupo. Bueno, el tema es que, claro, yo lo tengo. Yo tengo mi registro y está considerado. Pero ustedes tienen que tener en consideración de que cuando se trata del sistema, el sistema no dice pues que tú hiciste grupo con Sheila y simplemente te va a calificar 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún trabajo que calificar. Entonces ahí tengan cuidado también, ¿no? Por eso les decía, estos temas, hasta aquí, por ejemplo, no van a tener, no son considerados en la parte de su promedio final. Pero en adelante no cometamos estos errores, ¿verdad? No cometamos esos errores, ¿por qué? Porque justamente va a traer eso, pues, si no hay un trabajo en el sistema, imposible que el sistema permita calificar y ponerte la nota que tiene, que deberías tener por haber realizado con tu compañero. ¿Correcto? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, una última acotación. Disculpe, tuve problemas con mi línea anterior y le indiqué por WhatsApp si me podría agregar al grupo con mi nuevo número. ¿No te agregué? Por favor, doctor. No, todavía sigo en la espera. Mil disculpas, Fiorella, ahora mismo lo hago. Ahora mismo lo hago, ¿ya? Sí, doctor, ok. Ok. Ya, doctor, ok. Muchas gracias. Listo, muchachos, jóvenes, señoritas, cuídense hasta mañana entonces.